Hola amigos, amigas, muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Espero que se la pasen bien. Como siempre, en esta videocolumna titulada Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina. Amigos, pues es necesario tocar el tema porque me parece importante que hagamos una valoración precisamente con lo que vive México, con lo que vive El Salvador. Y cuando me refiero a esto, los que ya tenemos algunos años, recordaremos un dicho muy popular que se conoce, que dice que cuando veas las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar. Y cuando hablamos de vecinos, estamos hablando precisamente de lo que pasa en Ecuador en estos momentos. Son parte de Latinoamérica y bueno, hemos vivido varias cosas que me parecen importante que analicemos para que no nos sucedan, que es lo más drástico lo que nos puede pasar aquí en México. Vamos a hacer una cronología precisamente de qué pasó desde el origen, hace 3 años, el problema de el incremento en 3 años, de la cuestión del narcotráfico allá en el Ecuador. Ecuador está pasando por una crisis debido a la actividad de bandas criminales, lo que ha llevado al gobierno a declarar un conflicto armado interno. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que el país está en estado de guerra después de 3 días de violencia derivada del narcotráfico. Se comprometió a enfrentar sin tregua a más de 20,000 integrantes de organizaciones terroristas, entrecomillado está. Como represalia por la presión del gobierno, las bandas criminales lanzaron una ofensiva que ha dejado 10 muertos, más de 100 guardias penitenciarios secuestrados por reclusos, fugas de capos y periodistas amedrentados. La crisis se desató luego de la fuga de Adolfo Macías, alias El Fito, jefe de la principal organización criminal del país, conocida como los Choneros. Ahí en la pantalla vemos a Fito precisamente, que es un personaje que estaba detenido y que se fugó precisamente. El presidente Noboa ordenó a los militares neutralizar a las bandas vinculadas a cárteles de México y Colombia. Fíjense nada más hasta dónde han llegado nuestros cárteles. Estamos exportando básicamente personas dedicadas a la delincuencia a todo el mundo, a todo el mundo. Además, declaró objetivos militares a organizaciones como los Choneros, que se oponen a su iniciativa de fortalecer la seguridad en puertas y las fronteras con Colombia y con Perú. ¿Cómo está la cronología de los hechos? El 3 de abril de 2022, un motín en la prisión de Cuenca. El 9 de mayo de 2022 estalla un motín de las bandas rivales Los Lobos y R7, que causa más de 40 muertos. En el 2023 afirma que hubo más de 8,000 muertos a causa de la violencia. El 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso adelanta las elecciones para evitar su probable destitución y su sucesor deberá terminar los 17 meses restantes de su mandato, que es precisamente el hoy presidente actual, pues. 25 de julio de 2023, más de 30 reclusos son asesinados en una prisión de Guayaquil y Lazo. El 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que se presentaba como una plataforma anticorrupción, es asesinado. Villavicencio dio a conocer como periodista denunciando presuntas actividades delictivas de políticos, miembros de la comunidad empresarial y de varias bandas. En septiembre de 2023, una ola de violencia golpea a la nación andina cuando bandas vuelan un puente, atacan prisiones y secuestran a guardias y policías. 23 de noviembre de 2023, Noboa, hijo de un empresario multimillonario, jura como presidente. El 7 de enero, la policía dice que el líder pandillero Adolfo Macías se escapó de prisión. El 8 de enero se desata una ola de violencia con -6 prisiones
con unos 150 guardias y funcionarios que en este momento da como consecuencia un conflicto muy serio. El 9 de enero, la violencia llega a las calles de Ecuador con el asesinato de 2 policías. El mismo 9 de enero, o sea, ayer, un grupo armado irrumpe en un estudio de televisión durante la emisión de un directo y retiene a los periodistas a punta de pistola. Más de una docena de personas del grupo fueron detenidas. Noboa nombra a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas. Hoy, 10 de enero, Noboa anuncia que Ecuador comenzará a deportar prisioneros extranjeros, específicamente colombianos, para reducir su población carcelaria. Veamos un video que está en las redes y lo hemos censurado un poco porque está muy violento. Entonces, aquí los ingenieros de este estudio han definido que respetemos precisamente plasmarlo de manera real y lo censuramos un poco. Veámoslo. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Dile que tenemos bomba. Y esa. Arriba hay más, dice la bomba. Sí. Eso, ahora como si fuera que se vaya Pero dile que yo no le tengo nada. Siga diciendo, papá, dígale diciendo. Dile lo que pasa cuando El video está censurado, pero está muy violento, con armas de alto poder y sobre todo, ¿no?, tomando un estudio de televisión y exigiendo dentro de, llamémosle así, de este canal de televisión para que la gente del Ecuador lo viera, pues la destitución del presidente finalmente, ¿no?, bajo el argumento de que debe renunciar. Y en noviembre acaba de llegar, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque está empezando a querer enderezar el barco que estaba hundiendo. Veamos otro video que también mencionan lo mismo. Presidente, concha de tu madre, dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles y con video y todo, civiles y todo, concha de tu madre. Todos, hijo de puta, todos se van a morir, hijo de puta. Mensajes que en un momento dado dan como consecuencia precisamente que estos grupos delincuenciales exijan la salida del presidente. ¿Por qué? Porque pues ellos tenían el control de Ecuador a través de, llamémosle así, del crimen organizado, ¿no? Lo mismo que pasa aquí en México. Pero bueno, independientemente de esto, se ha salido de control. ¿Cuál es la situación que está presentando? Después de la toma del canal de televisión, pues lógico, detuvieron a algunos. Veamos el video en donde logra tener el control el gobierno ya de ese canal de televisión. ¡Salimos! ¡Dale! ¡Vamos cruzando, muevan! Tres individuos sometidos al momento con armas de fuego. Un éxito la intervención aquí en TC Televisión. Ni una persona herida. Todos estos individuos sometidos. Bueno, pueden ver ustedes cómo este grupo delincuencial es un grupo de jóvenes entre 20 y 30 años máximo de edad. O sea, finalmente llamémosle así, ese aspecto es importante tomar porque son generaciones
que en un momento dado han sido resultado precisamente de tanta descomposición social que se ha dado a partir precisamente del rompimiento familiar que se da no tan solo en Ecuador, se da a nivel mundial. O sea, de hecho, la crisis que vivimos hoy de delincuencia es resultado precisamente de la falta, llamémosle así, de unión entre las familias, ¿no? Que se ha roto porque el propio sistema en que estamos viviendo pues, ha definido prácticamente que las familias no sea la célula de la sociedad y que en un momento dado los jóvenes que desean obtener dinero fácil, pues se involucren en los grupos delincuenciales, ¿no? Que en este caso es un resultado de lo que está pasando en El Salvador. Finalmente, debemos de llegar a pensar, ¿qué podemos hacernos como mexicanos para que esto no suceda? Me llama la atención dos aspectos. Uno es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es muy conocido en Latinoamérica porque ha logrado en corto tiempo que dura su gobierno, precisamente la destrucción allá en El Salvador de los grupos de delincuencia organizada, en este caso la Mara Salvatrucha. Un grupo que había asolado por años a El Salvador y que estaba exportando también al mundo, a otros países, este grupo delincuencial. La característica, todos eran tatuados desde la cara hasta las extremidades. Y bueno, finalmente Nayib Bukele ha sido muy criticado porque miren esta fotografía, nos muestra básicamente cómo los tratan ahí. Incluso Nayib Bukele ha sido acusado ante organismos internacionales de violar los derechos de los delincuentes. Yo les quiero decir a ustedes, ¿no? Ellos tendrían compasión o tienen compasión cuando hacen sus actos de asesinatos de familias que en un momento dado nada tienen que ver en involucrarse con actos delincuenciales. No, yo les quiero decir a ustedes, esos delincuentes no se irritan el corazón. En El Salvador ha logrado Nayib Bukele resolver precisamente el problema de la delincuencia con la Mara Salvatrucha. ¿Qué pasa en México, estimados amigos? Vamos a ver un video de Andrés Manuel López Obrador y lo analizamos. Soy pacifista. Y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. Amigos, amigas, la delincuencia en México se ha destapado. Y lo digo así abiertamente. Las cifras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere manejar no son las reales. La delincuencia en todos los niveles se ha incrementado. Y no le estamos echando la culpa a este gobierno actual, porque esto viene de generaciones. Pero si bien es cierto, cuando un gobierno asume la responsabilidad de gobernar, ya conoce en qué estado recibe el país. Y la pregunta es si realmente su política de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos, debe mantenerse. Porque, ¿qué ha generado a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador? El incremento de la delincuencia y de estos grupos. Recordaremos que en una ocasión que fue detenido el hijo del Chapo y que estaban creando conflictos por la detención del Chapo, Andrés Manuel no le quedó de remedio más que recular y regresar el Chapito, precisamente, entregarlo a Estados Unidos fue una de las soluciones, pero simplemente vamos a ser objetivos, ¿no? No quiso enfrentar a esos grupos que en un momento dado han tenido también a México hasta cierto punto azorados, ¿no? En El Salvador, en este momento, es un ejemplo de cómo Nayib Bukele ha logrado destruir a la Mara Salvatrucha. En México es un ejemplo de que Andrés Manuel López Obrador prefiere manejar la frase de abrazos y no balazos. En Ecuador, en este momento, llevan 3 días
en donde la delincuencia prácticamente está asolando a este país y que en un momento dado puede generar el ejemplo para que la delincuencia a nivel internacional, porque son los mismos grupos delincuenciales los que están en Latinoamérica, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa o en Asia incluso, han prácticamente exportado estos grupos delincuenciales al mundo entero. Amigos, amigas, yo los exhorto para que en un momento dado, como ciudadanos, hagamos denuncias, sobre todo cuando son afectados nuestros intereses. Porque una típica acción que está pasando en México es que como vemos que no hay justicia, simplemente las denuncias quedan ahí y no se continúan los procesos para que se aporte más que nada justicia a todos aquellos que... En lo personal, a mí sí me preocupa que en México el incremento de la delincuencia se esté dando de mayor. ¿Es grave? Sí es grave. Por eso considero que lo que pasa en Ecuador no debe llegar a México. Y la única forma que lo podemos evitar es que todos como mexicanos podamos hacer denuncias de todos aquellos vecinos, gente que sabemos se dedica a la delincuencia. Y si el gobierno federal sigue con la política de abrazos, no balazos, tenemos que valorar realmente si es lo correcto o en su caso, ¿por qué no implementar una política como la de Nayib Bukele, en donde por necesidad y la paz social se tiene que acabar un grupo delincuencial como fue la Mara Salvatrucha? Es un ejemplo, desde mi punto de vista, que tenemos que seguir aquí en México. Amigos, gracias. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en Héctor Llosa, en la oscuridad, información que ilumina.